Llegué a mi casa y mi carro no estaba en el garaje. Mi nuera salió sonriendo. «Suegra, vendimos su carro si usted ya ni lo usa». La miré fijo y le respondí: «Tranquila. Qué bueno, así queda espacio para cuando lo saque de mi casa». Nunca imaginó que esa sonrisa se le congelaría tan rápido. Llevaba 3 días fuera. 3 días visitando a mi hermana Domitila en Puebla, intentando respirar aire que no oliera atención a palabras no dichas, a esa sensación constante de ser extranjera en mi propia casa. Cuando el autobús me dejó en la esquina de mi colonia, sentí ese alivio extraño que da regresar al lugar donde naciste, donde criaste a tus hijos, donde tu esposo te besó por última vez antes de partir. Caminé las 2 cuadras arrastrando mi maleta de rueditas. Esa que Vicente me regaló cuando cumplí 60 años, porque decía que una mujer como yo merecía viajar con dignidad. Y al dar vuelta en mi calle, algo en mi pecho se apretó. No sabía qué era todavía. Solo una corazonada, esas que nos gritan las mujeres mayores, y que siempre, siempre terminan teniendo razón. El portón azul de mi casa estaba entreabierto. Eso ya era raro. Yo siempre lo cerraba con llave. Siempre empujé despacio y fue ahí cuando lo vi. O mejor dicho, cuando no lo vi. El garaje estaba vacío. Mitsuru verde, mi compañero de 15 años. El último regalo que Vicente me dio antes de que el cáncer se lo llevara, no estaba. Me quedé parada ahí con la maleta en la mano, sintiendo cómo el sol de la tarde me quemaba la nuca, pero incapaz de moverme. Era como si alguien hubiera borrado un pedazo de mi vida, porque ese carro no era solo metal y llantas, era las mañanas manejando a misa. Era ir al mercado los sábados, era sentir que todavía podía moverme por el mundo sin pedirle permiso a nadie. Y entonces la escuché. Esa risa que en los últimos meses había aprendido a reconocer como el sonido de algo malo a punto de pasar. Abril salió de la casa secándose las manos en un trapo de cocina. Mi cocina, mi trapo, con esa sonrisa que usaba cuando creía haber ganado algo. Llevaba puesta una blusa nueva, de esas que cuestan lo que yo gastaba en el mercado en un mes entero. El cabello recién peinado, las uñas pintadas de rojo brillante. «Suegra, qué bueno que ya llegó», me dijo con esa voz cantadita que ponía cuando quería sonar inocente. Queríamos avisarle, pero se nos pasó con todo el ajetreo. No dije nada, solo la miré esperando, porque ya sabía. Mi cuerpo entero ya lo sabía. Vendimos su carro. Lo dijo así, como quien anuncia que compró pan. Si usted ya ni lo usa, suegra, está ahí juntando polvo, gastando en tenencia. Germán y yo necesitábamos el dinero para unos pendientes y pues, ya está, lo vendimos ayer. El mundo se detuvo. No fue dramático. No hubo música de fondo ni cámara lenta. Fue peor. Fue ese silencio donde todo se rompe por dentro, pero por fuera sigues de pie. Porque así nos enseñaron a aguantar, a tragar, a sonreír, aunque te estén arrancando el alma a pedazos. Antes de seguir contándote lo que pasó ese día, déjame pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like y suscríbete al canal. Porque lo que viene va a mostrarte que hasta la mujer más silenciosa tiene un límite. Y cuando ese límite se cruza, tiembla hasta el suelo. Abril seguía hablando algo sobre que consiguieron 45.000 pesos, que era buen precio para un carro tan viejito, que lo necesitaban para pagar unas deudas. Pero yo ya no la escuchaba. Estaba viendo a través de ella hacia el garaje vacío, hacia el espacio donde cada mañana yo acariciaba el volante antes de arrancar y le susurraba a Vicente: «Otro día más, mi amor. Otro día más sin ti, pero con lo que me dejaste». Ese carro era lo último que olía a él, a su loción, a su manera de ajustar el espejo, a sus manos sobre el volante cuando me enseñó a manejar a los 50 años. Porque decía que una mujer no debía depender de nadie para moverse por la vida. Y esta mujer, esta intrusa, vestida con ropa cara, comprada con dinero que no ganaba,
Me lo había quitado. Sin preguntarme, sin siquiera tener la decencia de avisarme, sentí algo subir por mi garganta. No era llanto, era algo más antiguo, más peligroso. Era ese fuego que llevamos las mujeres guardado durante años, esperando el momento exacto para arder. Abril dejó de hablar cuando vio mi cara. La sonrisa le tembló apenas. Se dio cuenta, tal vez, de que había cruzado una línea invisible. ¿Suegra?, preguntó ya sin esa vocecita dulce. Está bien. La miré directo a los ojos. Ese tipo de mirada que solo las mujeres que han parido, enterrado a sus muertos y sobrevivido traiciones, podemos dar, esa mirada que no necesita gritos, porque es más filosa que cualquier cuchillo. Qué bueno que vendieron el carro, Abril. Mi voz salió tranquila, demasiado tranquila. Así queda espacio, pa, cuando lo saque de mi casa. Vi cómo la sonrisa se le congelaba en la cara, cómo sus ojos se abrían apenas. Procesando lo que acababa de escuchar, cómo el trapo resbaló de las manos. ¿Cómo dice? Lo que oíste. Levanté mi maleta y caminé hacia la puerta. Ahora, con permiso, necesito descansar en mi casa. Pasé junto a ella y el olor de su perfume caro me dio náuseas. Entré a mi sala, a mi espacio, y lo primero que vi fue a Germán, mi hijo, mi único hijo, sentado en el sillón que su papá y yo compramos cuando nos casamos. Tenía los ojos rojos. No me miró cuando entré, y ahí lo supe. Lo supe con esa certeza que solo da el dolor de madre. Él sabía. Él había dejado que pasara. Él había elegido, y no me había elegido a mí. Subí a mi cuarto sin decir más nada. Cerré la puerta. Me senté en la orilla de mi cama, esa cama donde dormí con Vicente durante 32 años, y dejé que el silencio me envolviera. No lloré todavía, porque llorar era aceptar la derrota. Y algo me decía que esta historia apenas comenzaba. Algo me decía que ellos no sabían con quién se habían metido. Porque la mujer que amaba en silencio, la que cocinaba sin quejas, la que sonreía aunque le doliera, esa mujer acababa de morir en el garaje vacío. Y la que quedó estaba lista para la guerra. ¿Quieres saber qué pasó después? Espera el siguiente capítulo, porque lo que descubrí esa noche cambió todo. Para entender cómo llegué a ese momento parada frente a un garaje vacío, mirando a mi nuera como si fuera una desconocida, tengo que llevarte 3 años atrás, al día en que abrí mi puerta creyendo que estaba siendo buena madre, sin saber que estaba firmando mi propia sentencia. Habían pasado apenas 4 meses desde que enterré a Vicente. 4 meses viviendo en una casa que de repente se sentía del tamaño de un estadio vacío. Cada cuarto guardaba su voz, cada rincón olía a su ausencia. Me levantaba a las 5 de la mañana, no porque tuviera algo que hacer, sino porque la cama sin él era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Germán venía a visitarme los domingos. Traía pan dulce de la panadería que me gustaba. Se sentaba conmigo a tomar café. Me preguntaba cómo estaba. Y yo mentía. Le decía que bien, que tranquila, que aprendiendo a vivir sola, porque eso hacen las madres. Mentimos para que nuestros hijos no carguen con nuestro dolor. Ese domingo de octubre llegó diferente. Traías a una mujer del brazo. Abril. La primera vez que la vi pensé que era bonita. Tenía ese tipo de belleza que se ve en las revistas. Piel clara, cabello largo y brillante, sonrisa perfecta. Llevaba un vestido ajustado que dejaba ver que se cuidaba, que iba al gimnasio, que sabía cómo llamar la atención. Me abrazó con un perfume tan fuerte que me mareó un poco. Suegrita, qué gusto conocerla por fin. Germán me ha contado tanto de usted, suegrita, desde el principio, como si ya fuéramos familia. Como si con esa palabrita cariñosa pudiera saltarse todos los escalones de la confianza. «¡Mamá!», dijo Germán, y en sus ojos vi algo que no veía desde que era niño. Ilusión. Nos casamos hace 2 semanas por el civil.
Queríamos decirte en persona. Me quedé con la taza de café suspendida en el aire. Casados. Mi hijo se había casado y yo no estaba ahí. No hubo invitación. No hubo vestido de novia. No hubo ese momento en que la madre del novio abraza a su hijo y le dice: «Sé feliz, mi hijo, sé feliz». Pero tragué, sonreí, los abracé. ¡Qué bonito! Felicidades a los dos. Abril se rió con esa risa de campanitas que después aprendería Axel a odiar. Es que fue todo tan rápido, suegrita. Nos conocimos, nos enamoramos y dijimos: ¿para qué esperar? La vida es corta, hay que vivirla. Tenía razón en eso último. La vida es corta. Vicente me lo había demostrado cuando se fue sin avisar, sin darme tiempo de prepararme para un mundo sin él. Nos sentamos a comer. Abril habló todo el tiempo de su trabajo en una boutique del centro, de lo difícil que era conseguir departamento porque todo estaba carísimo, de lo mucho que quería formar una familia con Germán. Lo decía todo con esa energía que tienen las personas jóvenes, esa certeza de que el mundo les debe algo. Y entonces lo soltó. Suegrita, queríamos pedirle un favor enorme. Se inclinó hacia mí poniendo su mano sobre la mía. Nos dejaría quedarnos aquí solo 2 meses. Es que estamos buscando de pero con mi sueldo, y el de Germán apenas juntamos para el enganche. Si nos ahorramos la renta 2 meses, lo logramos. Miré a Germán. Él no me miraba a mí. Tenía los ojos fijos en el plato, moviendo el arroz de un lado a otro con el tenedor. 2 meses, 60 días. Compañía en esta casa que se tragaba viva cada noche. La voz de mi hijo en el pasillo otra vez, tal vez hasta nietos pronto. Una razón para levantarme con ganas. Claro que sí, mi hijo. Esta es tu casa. Siempre lo ha sido. Abril me abrazó tan fuerte que casi me tira del asiento. Ay, suegrita, no sabe cómo se lo agradecemos. Le prometo que no va ni a notar que estamos aquí. Somos limpios, ordenados, retranquilos. 2 meses, dijo. Los 2 meses se convirtieron en 4 cuando Abril dijo que el departamento que iban a rentar se lo dieron a otra persona. Mala suerte, suegrita, pero ya aparecerá otro. Los 4 se hicieron 6 cuando Germán perdió su trabajo en la fábrica de autopartes. Es temporal, mamá. Ya estoy mandando currículums. Solo necesito un tiempito más. El año se cumplió, y yo seguía esperando que me dijeran: «Mamá, ya encontramos lugar. Gracias por todo». Pero esas palabras nunca llegaron. Lo que sí llegó fue el cambio. Al principio eran detalles chiquitos. Abril movió los muebles de la sala porque así se ve más moderno. Suegrita cambió las cortinas de la cocina sin preguntarme. Trajo sus propios platos y guardó los míos, los que me regaló mi mamá cuando me casé hasta arriba del mueble donde yo apenas alcanzaba. Empezó a cocinar. Ella decía que quería ayudarme, que yo ya había trabajado mucho en mi vida, pero la verdad es que no quería que estuviera en mi cocina. Me miraba con impaciencia cuando yo intentaba hacer café en las mañanas como si estorbara. Mejor siéntese, suegrita. Yo le llevo el café a su cuarto. A mi cuarto, como si el resto de la casa ya no fuera mío. Después vinieron las reglas. Suegrita, ¿le molesta no poner tanta música en las mañanas? Es que Germán trabaja hasta tarde y necesita descansar. Suegrita, mejor no invite a sus amigas entre semana. Es que tenemos que concentrarnos. Suegrita puede avisarnos cuando vaya a salir. Es para no preocuparnos. Avisar en mi propia casa, pedir permiso para invitar a las amigas que venían a visitarme desde que yo tenía 20 años. Pero lo peor no eran las reglas, lo peor era Germán. Mi hijo se había convertido en un fantasma. Salía temprano, llegaba tarde. Cuando yo intentaba hablar con él, Abril siempre aparecía con algo, que si necesitaba ayuda con la computadora, que si tenían que ir a ver un departamento, que si tenían una cita importante. Una tarde lo encontré solo en el patio fumando, algo que nunca había hecho.
Mi hijo, ¿estás bien? Sí, mamá, todo bien, de verdad, porque siento que ya no platicamos como antes. Se quedó callado un momento. Vi algo en sus ojos, algo como culpa o miedo. No supe distinguir. Es que ha estado difícil, mamá. El trabajo nuevo no paga tan bien. Abril y yo estamos ahorrando, pero lleva tiempo. No hay prisa, mijo. Yo no los estoy corriendo. Lo sé. Me miró por fin. Gracias por todo, mamá. De verdad. Me abrazó, y en ese abrazo sentí algo extraño, como si se estuviera despidiendo, como si entre él y yo hubiera aparecido una pared invisible que crecía cada día un poco más. Esa pared tenía nombre: Abril. Pasaron 2 años completos, 24 meses viendo cómo mi casa dejaba de ser mía, cómo mi hijo me miraba menos, cómo el espacio en el que yo había criado una familia, enterrado a mi esposo, guardado mis recuerdos, se llenaba de cosas que no reconocía. Las vecinas empezaron a preguntarme. Doña Refugio, que vivía en la casa de al lado desde hace 30 años, me encontró en el mercado. Elvia, ¿qué pasó con tu nuera? La otra vez le pregunté por ti y me dijo que estabas descansando, como si ella fuera la dueña de tu casa. Doña Marisol, que vendía gorditas en la esquina, me lo dijo más directo. Esa muchacha anda diciendo que la casa ahora es de los dos, que tú estás mayor y que ellos te cuidan. Nada más te aviso, Elvia, por si no sabías, no sabía o no quería saber. Hasta que una noche escuché algo que me partió en dos. Eran casi las 11. Yo no podía dormir como siempre. Bajé a la cocina por un vaso de agua y los escuché hablando en la sala. Abril y su mamá, Casilda, que había venido a visitarla. Te lo digo, mamá. La vieja ya está grande, no va a durar mucho más. Cuando se muera todo esto queda para Germán. Y Germán hace lo que yo digo. ¿Y si no se muere pronto?, preguntó Casilda con una risa que me heló la piel. Pues la convencemos de que se vaya a un asilo o algo, que venda la casa y nos dé nuestra parte. Total, ella sola aquí, ¿para qué la quiere? Se rieron las dos. Me quedé ahí descalza sobre el piso frío con el vaso vacío en la mano, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho como un clavo oxidado. La vieja, nuestra parte, ¿para qué la quiere? Esa noche no tomé agua. Subí a mi cuarto, me senté en la cama y por primera vez en 3 años me permití ver la verdad completa. No eran invitados, eran invasores, y yo les había abierto la puerta yo solita. Pero todavía no sabía cuánto me faltaba por descubrir. Todavía no sabía que en un cajón olvidado, Vicente me había dejado la llave para salir de esta pesadilla. Eso lo descubriría pronto, y cuando lo hiciera todo cambiaría. ¿Qué crees que encontró Elvia en ese cajón? Lo que viene te va a dejar sin palabras. Hay una diferencia enorme entre sentir que algo está mal y verlo con tus propios ojos. Entre sospechar que te están quitando tu lugar y presenciarlo segundo a segundo, sin poder hacer nada, o peor, sin atreverte a hacer nada. Después de aquella noche en que escuché a Abril llamarme la vieja, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio ruidoso, fue silencioso, como esas grietas que aparecen en las paredes de una casa vieja. Nadie las nota hasta que un día la pared se derrumba. Empecé a observar, de verdad observar. Me di cuenta de que Abril había redecorado casi toda la casa sin que yo me diera cuenta. O tal vez sí me había dado cuenta, pero había decidido no ver. Porque ver duele. Ver obliga a actuar. Los cuadros que Vicente y yo habíamos comprado en nuestros viajes, Guanajuato, Oaxaca, San Miguel de Allende, ya no estaban en la sala. En su lugar había fotografías enormes de Abril y Germán. Uno de su boda civil, otro de un viaje a la playa que yo no sabía que habían hecho. Otro más donde posaban frente a no sé qué restaurante elegante. Los cojines bordados que mi mamá me regaló cuando nací Germán desaparecieron,
Ahora había unos modernos de esos que venden en las tiendas caras, todos grises y negros, fríos, sin historia, hasta las plantas del corredor. Mis geranios rojos que llevaban conmigo desde que me casé. Las cambiaron por unas suculentas en macetas minimalistas, como si todo lo que olía a mí, a mi vida, a mis años, tuviera que borrarse. Pero lo que más me dolió no fueron las cosas, fue la manera en que me trataban. Una mañana bajé a desayunar temprano. Eran las 7. Yo siempre había sido madrugadora. Me gustaba ver amanecer con una taza de café caliente, oír los pájaros en el árbol del patio, sentir que el día apenas empezaba y todo era posible. Abril ya estaba en la cocina. Llevaba puesta una bata de seda, de esas que cuestan más que mi despensa del mes, y estaba preparando un smoothie en la licuadora. Mi licuadora, la que yo usaba para hacer salsa roja los domingos. «Buenos días», le dije. Ella volteó y me miró con fastidio, así sin disimular. «Ay, suegrita, ¿tan temprano?», apagó la licuadora. «Es que vengo a hacer ejercicio en media hora y necesito concentrarme. ¿Puede desayunar más tarde? O si quiere le preparo algo y se lo llevo a su cuarto». Mi cuarto otra vez esa frase, como si yo fuera una inquilina en mi propia casa. «No te preocupes», dije con la voz más tranquila que pude. «Solo venía por café». «Mejor no, suegrita. La cafeína no es buena a su edad. Le va a subir la presión». Sacó una cajita de té de hierbas. «Tome, esto es más sano». Y yo, como una tonta, tomé el té. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me bebí ese té amargo, sintiendo como cada trago era tragarse mi orgullo, mi rabia, mi dignidad. Las cosas siguieron empeorando. Mis amigas, Hortensia, Eulalia, Doña Chonita, venían a visitarme desde hace 30 años. Todos los jueves nos juntábamos a jugar baraja, tomar café, chismear un rato. Era mi ritual, mi momento de sentirme yo misma otra vez. Un jueves llegaron, como siempre, tocaron el timbre. Yo corrí a abrir emocionada de verlas, pero Abril se me adelantó. «Sí», les dijo con una sonrisa forzada. «Venimos a ver a Elvia», dijo Hortensia, que nunca se ha dejado intimidar de nadie. «Ay, qué pena. Mi suegra no se siente bien. Está descansando. Mejor otro día». «Sí». Y cerró la puerta. Yo estaba ahí parada en el pasillo, perfectamente bien, escuchando cómo mi nuera les mentía en mi cara, viendo cómo mis amigas se iban confundidas, tal vez pensando que yo ya no quería verlas. «¿Por qué hiciste eso?», le pregunté cuando se dio la vuelta. «Ay, suegrita, es que la casa está hecha un desastre. Me dio pena que vieran así todo. Además, usted sabe que necesita descansar. A su edad, tanto ajetreo no es bueno. Esas son mis amigas, Abril». «Sí, lo sé. Y por eso mismo yo la cuido, suegrita». Me tocó el hombro como si fuera una niña. «Usted confía en mí». No dije nada más. Subí a mi cuarto y esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza conmigo misma por haberme dejado arrinconar así. Pero lo peor todavía no había pasado. Una tarde estaba en el patio regando las pocas plantas que me quedaban cuando escuché voces en la sala. Abril estaba con alguien. Me asomé discretamente. Era Leonor, la vecina de enfrente, una de esas mujeres que le gusta saber de todo y de todos. «¿Y doña Elvia?», preguntó Leonor con ese tonito de curiosidad fingida. «Ay, mi suegrita, pobre, está cada día más delicada». Abril bajó la voz, pero no tanto como para que yo no pudiera oír. «Entre tú y yo, Leonor, está perdiendo la memoria. El otro día se le olvidó dónde dejó sus llaves y luego me acusó de habérselas escondido. Imagínate, se me heló la sangre». «¿En serio?», Leonor abrió los ojos como platos. «Sí, Germán y yo estamos muy preocupados, por eso no la dejamos salir sola. Ya ves cómo está la calle,
Tan peligroso y ella tan despistada. Pobre señora. Leonora asintió con compasión. Abril siguió hablando, diciendo que estaban pensando en llevarme al doctor, que tal vez yo necesitaba cuidados especiales, que era una bendición que ellos estuvieran ahí para cuidarme. Yo tenía 67 años, no 77, no estaba senil, no había perdido ninguna llave. Esa mentira la inventó ella completamente, pero Leonor se lo creyó. Y si Leonor se lo creía, todo el barrio también. Así funciona, ¿verdad? Repites una mentira suficientes veces y la gente empieza a verla como verdad. Me estaba pintando como una anciana incapaz, como una carga, como alguien que necesitaba que la salvaran, cuando en realidad la única que necesitaba salvarse era yo de ella. Esa noche en la cena, Germán llegó del trabajo. Venía cansado, siempre venía cansado. Se sentó a la mesa sin decir nada. Abril le sirvió la comida que yo había preparado, por cierto, pero ella se llevaba el crédito. Mi hijo. Intenté hablar con él. ¿Podemos platicar un momento? Ahorita no, mamá. Estoy muy cansado. Es importante. Abril lo interrumpió. Germán, amor, ¿te acordaste de depositar para el gas? No, se me olvidó. Es que se nos va a acabar y todavía hay que apagar la luz. Ay, no sé cómo le vamos a hacer. Germán se frotó la cara con las manos. Se veía derrotado, acabado. Ya veremos, Abril. Ya veremos. Yo los miraba desde mi lugar en la mesa, en esa mesa donde había celebrado los cumpleaños de Germán, donde había comido con Vicente cada noche durante 32 años, donde había llorado cuando se murió mi mamá y donde había reído cuando Germán dijo su primera palabra. Y ahora me sentía como una extraña, como alguien que sobraba. El gas y la luz los pago yo, dije quedito. Siempre los he pagado. Abril me miró con esa sonrisa condescendiente. Sí, suegrita, pero es mucho gasto para usted sola. Mejor déjenos ayudar. Ya bastante hace con dejarnos vivir aquí como si me estuvieran haciendo un favor. Como si esta casa no fuera mía, como si yo fuera la que debía agradecer que ellos estuvieran ocupando mi espacio, comiendo mi comida, respirando mi aire. Germán no dijo nada. Solo siguió comiendo con la cabeza gacha y ahí entendí algo terrible. Mi hijo me había abandonado sin irse. Estaba ahí frente a mí, pero su cabeza, su corazón, sus decisiones, todo eso ya no me incluía. Abril había logrado lo que quería. Lo había alejado de mí sin que él se diera cuenta. O tal vez sí se dio cuenta, pero no le importó. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana mirando el techo, sintiendo cómo las paredes de mi cuarto se cerraban sobre mí. Pensé en Vicente, en lo que diría si pudiera verme así. Él siempre fue un hombre fuerte, un hombre que no se dejaba, que defendía lo suyo, que me defendía a mí. Elvia me decía, tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Pero yo sí me sentía pequeña, invisible, borrada. Había llegado al punto más bajo, al lugar donde una mujer se pregunta si vale la pena seguir peleando, o si es mejor rendirse, dejar que se queden con todo, hacerse chiquita, desaparecer. Pero algo, una vocecita enterrada muy profundo, me susurraba que esto no podía ser el final de mi historia, que tenía que haber otra salida y la había. Estaba guardada en un cajón que llevaba 3 años sin abrir, en una carta escrita con la letra temblorosa de un hombre que me amó hasta su último aliento. Yo solo tenía que encontrarla. Sé que Mats creces. ¿Qué crees que decía esa carta? Lo que Elvia está a punto de descubrir cambiará todo el juego. Hay noches en las que el insomnio no es tu enemigo, es tu aliado. Te obliga a enfrentar lo que llevas días evitando. Te pone frente a las decisiones que has pospuesto. Te empuja hacia los rincones oscuros donde guardaste las cosas que dolían demasiado para mirarlas. Esa noche fue una de esas.
Eran las 4 de la mañana. La casa estaba en silencio. Ese silencio espeso que solo existe cuando todos duermen. Menos tú. Me levanté de la cama sin encender la luz. No quería despertar a nadie. No quería que Abril saliera de su cuarto, que antes era el cuarto de costura de mi mamá, a preguntarme qué hacía despierta, a decirme que tomara una pastilla, a tratarme como si fuera una niña. Caminé descalza hasta el closet. Ese closet que llevaba años sin revisar a fondo porque cada vez que lo abría, olía a Vicente, a su colonia, a su ropa, a todo lo que él fue y ya no volvería a hacer. En el fondo, detrás de las cajas de zapatos viejos y las cobijas de invierno, estaba el cajón de madera, ese que Vicente había hecho él mismo en el taller del patio cuando todavía teníamos 20 años. Lo tallé con mis dedos. Estaba polvoroso, olvidado. Lo saqué con cuidado. Pesaba más de lo que recordaba. Me senté en el piso con el cajón sobre mis piernas y respiré hondo. Sabía que ahí dentro había cosas que me romperían. Fotos de cuando éramos jóvenes, cartas que nos escribimos cuando él trabajaba en Monterrey y yo me quedaba aquí embarazada de Germán. Boletos de cine, servilletas de restaurantes donde celebramos aniversarios. Toda una vida guardada en un pedazo de madera. Abrí la tapa despacio y ahí estaba todo, como una avalancha de recuerdos que me golpeó en el pecho. Vi nuestra foto de bodas borrosa por el tiempo. Vi el primer mechón de cabello de Germán guardado en un sobre amarillento. Vi las tarjetas de cumpleaños que yo le había dado a Vicente cada año, con mis mensajes cursis escritos con pluma azul. Pero entonces, en el fondo del cajón, vi algo que no recordaba haber puesto ahí. Un sobre blanco, grueso, sellado con cinta canela. En la parte de adelante, con la letra temblorosa de Vicente, esa letra que se le puso difícil en sus últimos meses por la quimioterapia, decía para Elvia: abre esto solo si alguna vez alguien intenta quitarte lo que construimos juntos. Se me cortó la respiración. Mis manos temblaron cuando rompí el sello. Dentro había varios documentos doblados y una carta escrita a mano. Encendí la lamparita del buró, me puse los lentes y empecé a leer. Mi Elvia querida, si estás leyendo esto es porque algo salió mal, porque alguien, y tengo mis sospechas de quién podría ser, está intentando aprovecharse de ti. Perdóname por no habértelo dicho antes. No quería preocuparte cuando yo estaba enfermo. No quería que pasaras mis últimos días pensando en papeles y propiedades en vez de estar conmigo. Pero necesito que sepas algo. Necesito que tengas las armas para defenderte cuando yo ya no esté. Hace 5 años, cuando el negocio de refacciones estaba en su mejor momento, compré 2 propiedades más además de nuestra casa. Lo hice pensando en nuestro futuro, en que tuviéramos algo seguro por si algún día yo faltaba. Están registradas únicamente a tu nombre, Elvia, solo a tu nombre. Nadie más puede reclamarlas. También compré un departamento pequeño en la colonia Portales. Lo renté a una familia de confianza. El dinero de esa renta va directo a una cuenta de banco que abrí para ti. El número está en los documentos que adjunto. Cada mes entran 8.500 pesos. No es mucho, pero es tuyo. Es tu libertad. Germán no sabe nada de esto. Perdóname por ocultárselo, pero vi algo en él que me preocupaba. Vi que a veces es débil, que se deja llevar fácil por quien grite más fuerte o por quien le prometa cosas. Y tenía miedo de que si sabía de estas propiedades, alguien, su esposa, algún amigo, quien fuera, lo convenciera de quitártelas. Esto es tuyo, Elvia, solo tuyo. No dejes que nadie te haga sentir que no vales nada. No dejes que te convenzan de que eres una carga. Tú eres la mujer más fuerte que he conocido, la que crió a nuestro hijo sola mientras yo viajaba, la que cuidó de mi mamá cuando estaba enferma, la que me sostuvo la mano en el hospital cuando yo tenía miedo de morirme. Eres una guerrera, mi amor,
Y las guerreras no se rinden. Si necesitas ayuda, busca a Lake. Medina es mi abogado de toda la vida. Él tiene copias de todo. Confía en él, como confiaste en mí. Perdóname por dejarte. Perdóname por no poder estar ahí para defenderte. Pero te dejo esto, estas propiedades, este dinero, esta carta. Te dejo, mi amor. Y eso nadie te lo puede quitar. Siempre tuyo, Vicente. Se me cayeron las lágrimas sobre el papel. Mancharon la tinta, pero ya no importaba porque esas palabras ya estaban grabadas en mi corazón. Vicente lo sabía. De alguna forma lo sabía. Sabía que vendría alguien, tal vez no Abril específicamente, pero alguien a intentar quitarme lo que era mío, y me había dejado un escudo. Saqué los documentos. Eran escrituras legalitas y selladas. Propiedad Arauno, una casa pequeña en Nesa, 2 recámaras, un baño rentada a una familia que pagaba 6.000 pesos mensuales. Esos pagos iban a la misma cuenta del banco que Vicente mencionó. Propiedad Nula 2, un local comercial en la Merced rentado a una señora que vendía hierbas y remedios. 4 en 200 pesos al mes. Propiedad Nola 3, el departamento en Portales, el que generaba los 8.500 mensuales. Hice cuentas rápido en mi cabeza. Entre las 3 propiedades estaban entrando 18.700 pesos cada mes, casi 19.000 pesos que yo no sabía que tenía. Busqué el papel con el número de cuenta. Estaba ahí. Banco Santander, sucursal Insurgentes. Me vestí en silencio. Me puse un suéter. Agarré mi bolsa, bajé las escaleras sin hacer ruido. Salí de la casa justo cuando estaba amaneciendo. El cielo tenía ese color naranja pálido que anuncia un nuevo día. Caminé las 4 cuadras hasta el cajero automático de la esquina. Metí la tarjeta que venía con los documentos. Marqué el NIP que Vicente había dejado anotado y ahí en la pantalla verde brillante del cajero apareció el saldo. 287.456, casi 300.000 pesos que habían estado ahí durante 3 años, creciendo mes a mes esperándome. Me tuve que sostener de la pared del cajero. Las piernas me temblaban. No era solo por el dinero, era por lo que significaba. Significaba que no estaba sola. Significaba que tenía opciones. Significaba que no necesitaba aguantar ni un día más. Regresé a la casa con el sol ya saliendo. Abril estaba en la cocina preparando su smoothie de siempre. «Buenos días, suegrita. ¿Ya fue al mandado tan temprano?» «Sí», le dije con una sonrisa. Fui por algo que se me había olvidado. Me miró extraño. Tal vez notó algo diferente en mi voz, algo que antes no estaba. Subí a mi cuarto, guardé los documentos en un lugar seguro y saqué mi celular viejo. Ese que casi no usaba porque Abril decía que a mi edad no necesitaba tanto aparato. Y busqué el número que Vicente había dejado. Lic, Rubén Medina, abogado. Marqué. El teléfono sonó 3 veces. «Bueno, licenciado Medina, buenos días. Habla Elvia Montoya, la viuda de Vicente Solís». Hubo un silencio. Después una voz cálida. «Doña Elvia, por fin me llama. Don Vicente me hizo prometer que le ayudaría si algún día usted necesitaba algo. ¿Qué puedo hacer por usted?» Respiré hondo. «Necesito que me ayude a defender lo que es mío, licenciado, porque me lo quieren quitar y yo ya no voy a dejar. Venga a mi oficina mañana a las 10 y traiga los documentos que su esposo le dejó. Vamos a ponerle orden a todo esto». Colgué y por primera vez en 3 años sonreí de verdad. Abril pensaba que yo era débil. Pensaba que podía pisotearme hasta convertirme en nada. Germán pensaba que yo iba a aguantar todo con tal de no perderlo. Pero ninguno de los dos sabía lo que yo acababa de descubrir. Que Vicente, incluso desde la tumba, seguía cuidándome. Que yo tenía más poder del que jamás imaginaron y que la guerra apenas estaba por comenzar. Esa mañana desayuné tranquila. Abril me sirvió el té de hierbas de siempre.
Yo lo tomé sin quejarme. Sonreí. Asentí a todo lo que dijo, porque las mejores batallas se ganan en silencio cuando el enemigo cree que ya ganó. Shastau apero antes de que Elvia pudiera actuar. Algo peor estaba por pasar. Algo que la rompería completamente y que la obligaría a tomar la decisión más difícil de su vida. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. Momentos donde una línea se cruza y ya no hay vuelta atrás, donde el dolor es tan profundo que cambia algo fundamental dentro de ti. Este fue uno de esos momentos. Habían pasado 2 semanas desde que encontré la carta de Vicente. 2 semanas en las que yo había estado reuniendo fuerzas, organizando papeles, preparándome para lo que venía. El Medina me había explicado todo. Las propiedades eran mías, la casa era mía. Yo podía pedirles que se fueran cuando quisiera, pero todavía tenía esperanza. Esa esperanza tonta que tienen las madres. Esa que te dice que tal vez, solo tal vez, si hablas con tu hijo con el corazón abierto, él va a entender, va a reaccionar, va a volver a ser el niño que te abrazaba y te decía: «Te quiero, mamá». Sin que nadie se lo pidiera, decidí intentarlo una última vez. Un domingo en la tarde, cuando Germán estaba en casa, le pedí que nos sentáramos a hablar los 3 como familia. Necesitamos platicar algo importante, les dije mientras recogía los platos de la comida. Es sobre la situación de la casa. Vi cómo Abril y Germán intercambiaban una mirada. Esa mirada que comparten las parejas cuando saben algo que tú no sabes, cuando ya hablaron de ti a tus espaldas y ya tomaron decisiones sobre tu vida sin preguntarte. «Claro, mamá», dijo Germán, «pero mejor mañana, ¿no? Hoy vinieron mis suegros y la familia de Abril. Querían conocerte mejor. Se me cayó el alma al piso». «¿Cómo que vinieron?» «Sí, suegrita». Abril sonrió con esa sonrisa que ya me ponía los nervios de punta. Le dije a mi familia que viniera para que platiquemos todos juntos. Ya sabe, para que nos conozcamos más. ¿Están en la sala? No me habían preguntado, no me habían avisado. Simplemente invitaron gente a mi casa sin mi permiso. Tragué saliva. Respiré hondo y salí a la sala. Ahí estaban todos. Don Esteban, el papá de Abril, un hombre gordo, de bigote grueso, con una playera polo estirada sobre la panza y una actitud de quien cree que su opinión vale más que la de todos. Estaba sentado en mi sillón favorito, el que Vicente usaba para ver las noticias con las piernas abiertas, como si fuera el dueño del lugar. Casilda, la mamá de Abril, flaca, con el cabello teñido de rubio y las uñas largas pintadas de morado. Tenía esa cara de quien siempre está juzgando, de quien ve todo lo que está mal, pero nunca lo que está bien. Me miró de arriba y de abajo cuando entré, como midiendo cuánto valía mi ropa, mi peinado, mi existencia. Uriel, el hermano menor de Abril, un muchacho de 23 años que no dejaba el celular ni para respirar, ni siquiera me saludó cuando pasé. Y Berenice, la tía de Abril, una señora de unos 50 con demasiado maquillaje y demasiadas pulseras que sonaban cada vez que movía las manos. Llevaba una bolsa de marca de esas piratas que venden en Tepito y se había servido galletas de mi alacena en un plato, como si estuviera en su casa. «Buenas tardes», dije intentando sonar amable. «Ay, suegrita, qué bueno que baja». Abril me jaló del brazo y me sentó en una silla. «Mire, ellos son mi familia. Ya les platiqué mucho de usted». Don Esteban me extendió la mano. Se la estreché. «Un placer, doña Elvia. Abril nos ha contado que es usted muy buena gente. Gracias por recibir a nuestra niña en su hogar. Gracias por recibir. Como si Abril fuera una invitada temporal. Como si no llevara 3 años adueñándose de todo». Casilda solo asintió con la cabeza. No sonró. «Siéntese, siéntese», dijo Berenice señalando mi propia silla. «Queremos platicar con usted».
Me senté. Sentí como todos los ojos estaban sobre mí, como si fuera yo la que llegaba de visita, la que debía comportarse bien para causar buena impresión. Germán se sentó junto a Abril. Ella le tomó la mano. Él no me miraba. «Bueno, doña Elvia», empezó don Esteban con voz fuerte, como si estuviera en una junta de negocios. «Queremos hablar con usted sobre el futuro de esta familia». «¿El futuro?», pregunté. «Sí, verá. Nuestra Abril y su hijo Germán ya llevan tiempo aquí, y pues ya es momento de que tengamos una conversación seria sobre cómo vamos a organizarnos». No entendía a dónde iba todo esto. Miré a Germán. Él seguía sin mirarme. Abril se aclaró la garganta. «Suegrita, lo que pasa es que Germán y yo ya llevamos 3 años viviendo aquí, y pues queremos formalizar las cosas». «Formalizar, sí. Queremos que ponga la casa a nombre de todos, a nombre de la familia». Sonrío como si me estuviera ofreciendo un favor. Así, si algún día a usted le pasa algo, pues ya está todo arreglado, sin problemas legales ni nada de eso. Se me detuvo el corazón. «A nombre de todos». «Sí, suegrita, es lo más justo, ¿no?» «Total, esta casa es de la familia y nosotros somos su familia». Casilda intervino. «Es que mire, doña Elvia, a su edad ya no es bueno que cargue con tanta responsabilidad. Los impuestos, el mantenimiento, todo eso. Mejor déjenos ayudarle. Nosotros nos hacemos cargo y usted vive tranquila». «Yo vivo tranquila», dije con voz temblorosa. «Esta es mi casa. Mi esposo y yo la pagamos durante 30 años». Don Esteban se rió. Se rió fuerte. «Ay, doña Elvia, no se ponga así. Nadie le está quitando nada. Solo queremos que sea práctica». Se inclinó hacia mí. «Mire, sea honesta. ¿Usted qué va a hacer sola en esta casa tan grande? Ya está mayor, ya no puede con todo esto». «Yo puedo perfectamente», respondí sintiendo como la rabia empezaba a subir por mi garganta. Berenice soltó una risita nerviosa. «Ay, no se ofenda, doña Elvia, pero es la verdad. A su edad, lo mejor sería que se fuera a un lugar más apropiado». «Apropiado, sí, pues, un asilo o una casita más chica. Hay unos muy bonitos por Santa Fe. Ahí podría estar tranquila, sin preocupaciones. Y esta casa se quedaría para los muchachos que son jóvenes y la necesitan más». Se hizo un silencio. Miré a Germán. «Por favor, mi hijo», pensé. «Di algo, defiéndeme. Diles que están locos. Diles que esta es la casa de tu mamá y que nadie tiene derecho a decirle que se vaya». Pero Germán solo miraba el piso con los puños apretados, con la mandíbula tensa, pero callado, cobardemente callado. «No voy a irme a ningún lado», dije con voz firme. «Esta casa es mía y no la voy a poner a nombre de nadie». Don Esteban suspiró como si yo fuera una niña berrinchuda. «Doña Elvia, no sea necia, sea agradecida. Mi hija la está cuidando, le cocina, le limpia, está pendiente de usted. Lo menos que puede hacer es cooperar». «Yo no le he pedido que haga nada de eso», respondí sintiendo como las lágrimas querían salir, pero yo no las dejaba. «Esta es mi casa, y yo decido quién vive aquí». Casilda se paró del sillón. «Pues entonces dígales que se vayan», me retó. «Si tan suya es la casa, córrelos a ver si se atreve a dejar a su hijo en la calle». Ahí estaba la trampa, la manipulación más vieja del mundo. Usar a mi hijo como rehén emocional. «Mamá». Germán finalmente habló. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Tal vez sí deberíamos pensar en, no sé, en vender la casa, dividir el dinero». Todos empezamos de nuevo. Se me rompió algo adentro, algo que no tiene nombre, algo que cuando se quiebra ya no se arregla igual. «Vender la casa», repetí. «La casa donde naciste, la casa donde tu papá murió. ¿Esa casa quieres vender? Es que es mucho para ti sola, mamá, y nosotros necesitamos el dinero. Podríamos comprar algo más chico todos juntos, o tú podrías rentar un departamento y vivir tranquila». Abril le apretó la mano.
Sonrió. Don Esteban se puso de pie. Eso es lo sensato. Venden esta casa, le dan a doña Elvia su parte, digamos unos 900.000 pesos, que es generoso. Y con el resto los muchachos se compran algo. Todo mundo gana. 900.000 pesos de una casa que valía casi 3 millones. Me querían robar delante de mis ojos con sonrisas y palabras bonitas. Me querían despojar de lo único que me quedaba. Me paré temblando. «Quiero que se vayan», dije. «¿Cómo dice?», preguntó Casilda. «Que se vayan todos ahora». Don Esteban se rió. «Doña Elvia, cálmese. No sea dramática. Que se vayan de mi casa», grité. El silencio fue brutal. Nadie se movió. Todos me miraban como si me hubiera vuelto loca, como si yo fuera la irrazonable, la mala de la historia. Germán se paró y me tomó del brazo. «Mamá, cálmate. Siéntate». Me solté de un jalón. «No me digas que me calme». «No, después de esto». Salí de la sala, subí las escaleras, entré a mi cuarto, cerré la puerta con seguro, y ahí, sola, me desmoroné. Lloré como no lloraba desde que enterré a Vicente. Lloré de rabia, de humillación, de dolor. Lloré porque mi hijo, mi único hijo, me había traicionado, porque había elegido el dinero sobre mí, porque había dejado que esa familia de víboras me tratara como basura en mi propia casa. Escuché cómo se fueron, cómo cerraron la puerta, cómo Abril le decía a Germán: «Ya vas a ver qué se le pasa, no más está enojada». Me quedé ahí acostada en mi cama viendo el techo, sintiendo cómo algo dentro de mí moría. Y algo más, algo frío, algo duro nacía en su lugar. Ya no había vuelta atrás, ya no había perdón posible. Ahora venía la guerra. Y yo no pensaba perderla. Lo que Elvia hizo después de esa noche cambiaría todo, porque cuando una mujer decide que ya no tiene nada que perder, se vuelve invencible. Hay dos tipos de mujeres en este mundo, las que lloran y se quedan ahí esperando que alguien las rescate. Y las que se secan las lágrimas se ponen de pie y rescatan ellas mismas su vida. Esa noche decidí a cuál de las dos pertenecía. Me quedé despierta hasta que salió el sol. No por insomnio, sino porque mi cerebro no paraba de trabajar, de calcular, de planear. Cada humillación que había sufrido, cada palabra envenenada, cada mirada de desprecio, todo se convirtió en combustible. Vicente siempre me decía: «Elvia, tú tienes algo que muchos no tienen, paciencia». Y la paciencia bien usada es el arma más poderosa. Tenía razón. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé, me puse mi vestido azul, el que usaba para ocasiones importantes, y me maquillé. No mucho, solo lo suficiente para verme como una mujer que sabe lo que vale. Bajé a desayunar. Abril ya estaba en la cocina como siempre. Me miró sorprendida. «Buenos días, suegrita. ¿Ya se le pasó el coraje de ayer?» «Buenos días, Abril», respondí con una sonrisa suave. «Sí, discúlpame. Creo que reaccioné mal. Estaba cansada». Ella parpadeó. «No esperaba eso». «Ay, no se preocupe. Todos tenemos nuestros días». Se acercó y me tocó el hombro. «Lo importante es que lo platiquemos con calma, ¿verdad? Lo de la casa es para el bien de todos». «Tienes razón», dije sin cambiar mi expresión. «Vamos a platicarlo bien. Dame unos días para pensarlo». Su cara se iluminó. Creyó que había ganado. «Claro, suegrita, tómese su tiempo, pero ya verá que es lo mejor». Desayuné tranquila. Tortillas con frijoles, café negro, como siempre. Abril me miraba de reojo, todavía desconfiada, pero yo mantuve la calma. Cuando Germán bajó, le di los buenos días como si nada hubiera pasado. Él me miró confundido. «Mamá, sobre lo de ayer». «No te preocupes, mijo, ya pasó. Vamos a arreglarlo todo». Vi el alivio en sus ojos. El pobre idiota pensó que me había rendido, que finalmente había aceptado mi destino de vieja desechable. En cuanto se fueron, Germán al trabajo, Abril a no sé dónde, me puse en acción. Saqué mi celular y llamé al LCK.
Medina, licenciado, soy Elvia. Necesito verlo hoy mismo. Es urgente. ¿Pasó algo, doña Elvia? Sí, pero se lo cuento en persona. A las 11 de la mañana estaba sentada en su oficina, un lugar pequeño pero ordenado, con libreros llenos de códigos legales y el olor a café recién hecho. El LCK. Medina era un hombre de unos 60 años, canoso, con lentes gruesos y una expresión seria, pero amable. Le conté todo, cada detalle, desde el día que Abril y Germán llegaron hasta la humillación del día anterior. No omití nada. El licenciado escuchaba sin interrumpir, solo tomando notas en su libreta amarilla. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Doña Elvia, permítame ser directo legalmente. Esta es su casa, está únicamente a su nombre. Usted puede desalojarlos cuando quiera. Así de fácil. En teoría sí, pero con familia es complicado. Si ellos se niegan a salir, tendríamos que ir por la vía legal. Un juicio de desalojo. Toma tiempo y es doloroso. ¿Cuánto tiempo? Entre 4 y 6 meses, tal vez más si ellos ponen trabas. Negué con la cabeza. No tengo 6 meses, licenciado. Necesito que se vayan ya antes de que hagan algo peor. ¿Cómo qué? Como convencer a Germán de que me interne en un asilo, o de que me declare incapaz. Abril es capaz de cualquier cosa. El licenciado asintió. Entonces necesitamos evidencia. Documentar todo. Grabaciones, mensajes, testigos, cualquier cosa que pruebe que la están manipulando o amenazando. Saqué mi celular. ¿Esto sirve? En los últimos días había empezado a grabar conversaciones sin que ellos supieran. Dejaba el celular en mi bolsa con la grabadora activada y capturaba todo. Abril hablando con su madre sobre convencer a la vieja. Germán diciendo: «Ni modo, hay que aguantarla un rato más». Cada palabra venenosa guardada.